Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Hoy está con nosotros el economista Rafael Lemus, ¿verdad? Porque la semana pasada vimos algunos titulares, de hecho ayer fue titular también en Diario El Mundo, la deuda del Estado con las pensiones que supera los 11 mil millones de dólares según Hacienda. BCR reporta otra cifra, dice aquí Diario El Mundo. La publicación del estudio actuarial de pensiones se prevé para finales de septiembre de este año, o sea, en esta o la próxima semana. Sí, porque es parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? En la última reunión, pues se habló de que los resultados de la reforma de pensiones no eran los esperados y que tenían que hacerse ajustes al respecto. Pero bien, ¿qué dice el economista? Rafa, bienvenido. Gracias, igual. Lo primero es saludar a todos los amigos que nos escuchan y, bueno, desearles un buen día. Y ya sobre el tema que están tocando, el acuerdo del fondo tiene como varias señalamientos o condiciones sobre el tema de pensiones. Básicamente son dos cosas. Uno, hacer un estudio actuarial. Eso estaba inicialmente se había fijado en julio. En la primera revisión del informe, que eso fue en mayo-junio, acordaron con el gobierno hacer una modificación del plazo y quedó para septiembre. Okay. O sea que ya llevó una prórroga. Y la idea ahí, la condición es que lo tiene que hacer público el documento. ¿Okay? El estudio actuarial. Y la otra condición, que es la parte difícil, ¿verdad? En febrero del otro año, tiene que presentar a la Asamblea una reforma de pensiones. Entonces, y además esta reforma, el fondo tiene que observarla, es decir, tiene que dar como su anuencia. El visto bueno. Sí, ajá, visto bueno, porque no puede ser que hagas un estudio y salgas con una reforma que no te ayude, sino que te perjudique como la última. Antes de continuar, Rafael, ¿qué es un estudio actuarial? Ok. Definitivamente esto es algo no muy usual para los salvadoreños porque no tenemos ni siquiera la carrera de actuario. Pero básicamente es combinar la parte científica de estadística, demografía y financiero. Entonces tú lo que haces es, por ejemplo, estimas todas las personas que van a estar ingresando en los próximos 50 años. Me refiero ingresando a cotizar. Uh-huh. Al sistema de pensiones. Correcto. Uh-huh. Y Uh-huh. además estimas los que van a empezar a causarte demanda de beneficios por pensión, de vejez, de invalidez, de sobrevivencia. Entonces, haces una proyección de esos flujos. La parte demográfica, estadística, está en que hay tabla de mortalidad, nacimientos, todo eso lo vas haciendo con estadísticas de, por ejemplo, alguien que tiene 70 años y está en calidad de pensionado, hay una expectativa de vida. Entonces tú haces los cálculos cuántos años más le vas a pagar pensión y luego sobrevivientes, cuántos años más. Entonces todos esos impactos de gasto en el tiempo los tenés que estimar, así como los ingresos. Entonces el estudio actuarial al final es un balance de esos ingresos y gastos, pero traerlos todos a un punto, y el punto es traerlos a valores de hoy. Y por eso se trae valor actual. Y en nuestro caso eso es un déficit, pero lo es desde el siglo pasado. ¿Por qué? Porque partimos con un sistema de pensiones público, que es básicamente un sistema de reparto. Se deben de recordar ustedes de los institutos de LIS e INPEP, que esos tenían una particularidad, y es que te daban beneficios definidos en la ley. Ejemplo, ¿verdad? Alguien cotizaba tantos años, digamos, cotizaba 20 años o más y se jubilaba después de 30 años de trabajo, le daban hasta el 100%. En algunos casos de su último salario, o del promedio de los últimos 10 años. Entonces, pero no mirabas cuánto había aportado. Exacto. Y entonces esa diferencia individual de los aportes de la persona con los beneficios te hace ese hoyo en el tiempo. Sí, fue creando ese déficit. Entonces eso era un déficit actuarial económico, ¿verdad? Y financiero, y nosotros ya lo teníamos como desde el 2001 se empezó a hacer eso que era estudio actuarial, empezó a reflejarse déficit como desde el 2001.
O sea, tenemos 24 años con déficit. Sí, entonces, pero es de los institutos viejos. ¿Okay? Heredado. Heredado. Entonces, en el camino, ¿verdad? Se empezó a tener ese problema de déficit 2001, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Cómo se lograba, digamos, pagar esas cuentas? Lo que se hacía es que los primeros años de la reforma, porque esta reforma del nuevo sistema que administran las AFP comenzó en el año 98, ¿ok? Más o menos cerca cuando empezó a presentar el déficit. Y ahí todavía les había quedado algo de fondo al IS e INPEP, o sea, las reservas técnicas que se agotaron 2, 3, 4 años, ¿ok? Después empezaron a emitir deuda, pero ya estaba contemplado en la reforma del 98. Y eran títulos, ¿verdad?, que se emitían a 25 años, a tasa creciente, y ahí vino caminando. Pero llegó un momento en que tampoco eso ya no alcanzaba. Y se necesitó emitir deuda. Aquí viene el tema, ¿verdad? Esos gastos son gastos del gobierno. ¿Cómo puede el gobierno cubrir esos gastos de pensiones? Una es poniéndolo como parte de los gastos del presupuesto, haciéndole el espacio y pagar. Bueno, eso que decimos tan fácil, no lo ha hecho ningún gobierno excepto los primeros años de esa reforma. ¿Ok? Después, ¿cuál es la otra opción? Emitir deuda. En el primer caso, cuando tú pones en el presupuesto los gastos y lo pagas con tus impuestos, lo estás pagando justamente con impuestos. Cuando lo pones con deuda, lo estás pagando con impuestos futuros. Yo quiero dejar claro eso. ¿Por qué? Porque igual lo tenés que pagar con impuestos recogidos hoy o impuestos recogidos en el futuro. Ya, no hay otra manera que el gobierno pueda gastar. Entonces, y ahí amerita aclarar en esa reseña histórica que en el 2006 se creó el fideicomiso, que es otra forma de emitir deuda, pero que obligabas al Fondo de Ahorro de los Trabajadores a comprarte esa deuda. Esa fue una gran diferencia, porque antes de eso el gobierno emitía deuda como emite los eurobonos y de ahí financiaba pensiones y otras cosas. Y lo que hizo fue crear como un mecanismo de financiamiento directo. Vea, como que tú hagas un cortocircuito, ¿vea? Y le pones o agarras el río Lempa y lo conectas con el río Sucio, ¿vea? Que era obligar al Fondo de Ahorro de los Trabajadores a que el gobierno le financiara al gobierno los gastos. Detengámonos ahí. Ok. Eso fue producto de las tensiones políticas porque el Frente Farabundo Martí en la Asamblea no le aprobaba al gobierno de aquel entonces, era Tony Saca, endeudarse por fuera. Entonces le voltearon a ver bien bonito el Fondo de Ahorro de Pensiones. Digamos que el Frente no le daba deuda, no le aprobaba deuda para nada. Para ningún compromiso. Pueden ir a revisar la prensa del año 2006 y van a notar que el Frente se cerró y dijo no vamos a financiar nada. Y ojo, en esos momentos la deuda estaba abajo del 50% del PIB. Y la consigna del Frente era cero deuda, no aprobamos nada. Entonces al gobierno lo toparon al cerco y no le quedó otra de ver qué hacía para pagar eso, porque la otra opción era, en esa realidad de que no te aprobaban deuda, dejar de gastar, dejar de pagar pensiones, por ejemplo, dejar de pagar otras cosas. Entonces se creó ese mecanismo de financiamiento que, repito, es una forma de darle la vuelta, ¿verdad? Pero que después, 3 años después, cuando llegó el frente del gobierno, lo que se había emitido en deuda de ese tipo era cercano o casi $1,000 millones. Estamos hablando de 2009. De 2009, cuando llegó el primer gobierno del FMLN. Mayo 2009, o sea, arranca. O sea, empezaron a abrir las gavetas del Fondo de Pensiones, de ahorro. Obligar a que el Fondo de Ahorro de los Trabajadores financiara directamente al gobierno para ese fin. En calidad de préstamo, ¿verdad? Sí, en calidad de préstamo. No es que lo agarraba el gobierno, no. El Fondo de Pensiones se lo prestaba al gobierno. Pero era un préstamo obligado por ley. Obligado. Eso hay que insistir. Y de ahí, el frente que llegó y que se oponía a todo eso, tuvo la oportunidad de modificar ese mecanismo que tanto criticaron, que decía que era inconstitucional, ¿verdad? Y no lo hicieron. Más bien lo que hicieron fue usarlo durante los 10 años que ellos estuvieron y además no pagarle intereses. Empezaron a pagarle tasitas bajas.
Vea que fue todo un pleito El con la famoso Corte. 1%. Llegaron a pagar hasta el 1%. Y después Entonces creció de 1.000 millones a... el Frente lo dejó como por, sí, ahorita son como 5, ¿verdad? Son 11, 6. El Frente lo llevó, Arena lo dejó en 1.000, el Frente lo dejó como por 6.000. Y el nuevo gobierno lo llevó hasta los 11.000, un poquito más ya. O sea que si tú vas haciendo claro, Arena 1.000, el Frente 5 y Nuevas Ideas 5. En 6 años Nuevas Ideas y el Frente en 10, 5. O sea, 5, 5, Arena 1. Así ha sido, como digamos, la dinámica de esa deuda. Ahora, el problema actual es que ya no agarras solo para pensiones, agarras para otras cosas. Lo agarras para inyectarle fondos al presupuesto general de la nación. No, digamos que la ley que ellos reformaron le dejaron de que ya no solo cubría pensión mínima, que era en el pasado, que era una obligación del gobierno, para financiar las pensiones de ICI y INPED, o sea, el Instituto Viejo, Ajá. sino que ahora ellos le han metido para financiar incluso lo de los veteranos. Vea, eso ya no tiene nada que ver con pensiones. Y además, acordemos que el gobierno actual aumentó los beneficios de pensiones 30% para los de vejez, sin aportar ni un solo dólar. Pero subió 30% la pensión. ¿De dónde se agarra eso? De ese fondito. Y además, ¿qué otra reforma hizo? Para que tengan una idea gruesa de esto. A ver, si nosotros nos vamos al inicio de la reforma del 98, se cotizaba 13%. Iban 10 a tu cuenta de ahorro y 3 comisiones AFP y seguro. Hoy se cotizan 3 puntos más, 16%, y van 9 para tu cuenta de ahorro. ¿Eso qué es? Hay un punto que se va para la AFP y hay 5 que agarra el gobierno para ese fondo que ha creado de garantía. El de garantía solidaria. Sí, pero esos 5 puntos te los quitó de tu Claro, ahorro. de lo que tú aportás. Entonces tu cuenta ahora ahorras menos. Ajá. ¿Ya? Entonces, eso que es un juego como yo te quito el de ahorro, ya de entrada te quito 6 puntos, 1 para la AFP y agarro 5 yo para este fondo que en los estudios del Fondo Monetario ya te dice que se va a agotar en el año 27, creo que dice. Esa garantía. La nueva reforma que va a haber que hacerle, de acuerdo a los criterios nuevos del Fondo Monetario Internacional, ¿en qué sentido debería ir para que sea en beneficio de los ahorrantes y no de los apuros financieros del gobierno? Habría que poner ese contexto, Tony, de esta manera. El problema del gobierno es doble. Tiene que resolver su problema propio fiscal del ajuste, que está haciendo la tarea, digamos. Vimos las reformas del año pasado, recortaron gastos de salud, de educación, de todas las carteras. Es bien probable que la gente no esté de acuerdo con un montón de recortes, pero el gobierno está haciendo la tarea en el compromiso con el fondo. Otra cosa es que nos guste o no la composición. Y lo otro es el tema de pensiones, porque si tú no arreglas el tema de pensiones, se te descalabra el otro esfuerzo o no te alcanza. ¿Por qué? Porque en el año 27 vas a tener que empezar a pagar los bonos que reestructuraste. O sea, el gobierno, además de agarrarte el dinero, esos 6 puntos que te digo, darle 1 al FP y agarrar 5 puntos de la comisión para ese fondo, que igual se va a agotar, además subió el 30% de las pensiones y dijo, mire, toda la deuda que está acumulada, voy a crear un nuevo título. Toda esa deuda que lo fui obligando a comprar, hoy vamos a hacer un nuevo título y le voy a llamar CFT. Y ese título va a tener la característica de que se emite a 50 años, no te pago capital e intereses 4 años. Entonces, Certificados de financiamiento de transición, sí, entonces, CFT. En el año 27 tenés que comenzar a pagarlo. ¿Cuánto es eso? Más o menos grueso, ¿verdad? $500 millones que hoy no estás pagando. En el 27 te sube la grada de gasto, solo de eso. O sea, se dejaron un periodo de gracia de 4 años. Sí, pero es gracia a capital e intereses. Hijo de puchica. Entonces, es el baje, pues. Ahí 4 años no pagarte nada, le quité $2.000 millones al fondo de pensiones. ¿Sí?
Entonces, eso tiene que empezar a pagarlo en el año 27. Tiene ese problema, tiene que, además de eso, los ingresos y gastos son más negativos que cuando hizo la reforma, porque subió los gastos 30%. Entonces, el fondo lo que le dice, vaya, esto está clarísimo que lo que viene, si aquí está haciendo un ajuste en los gastos propios fiscales, en la parte de pensiones va a ser todavía más doloroso. O sea, si la reforma del 22 fue tirar dulces para las elecciones que venían en el 23 o 24, en la reforma del 27, del 26, va a ser tirar pedradas para las elecciones del 27. ¿Va? O sea, en la piñata que quebró en el 22 para beneficios del 23 en adelante, Hay que pagarla. Hay que pagarla en la reforma del 26 en adelante. O sea, los dulces que agarraste en el 23 van a ser palos en el otro año. Y esa es una de las deudas. Esa es una. Ajá, porque hay otras deudas. Ahora, por el otro lado, el gobierno ha incrementado sus ingresos a través de la recaudación fiscal. Es que eso ha sido extraordinario. Digamos, si tú te pones a ver los ingresos tributarios, el crecimiento ha sido espectacular. Sí, O sea, la facturación la facturación electrónica, electrónica, todo y- eso ha ayudado a tener mayor control. Sí. Ajá. Además, acordémonos que en algún inicio ellos apretaron tuercas, metieron preso un par de empresarios y después de eso todos disciplinados Empezaron a pagar. a pagar. O sea, sí había elusión y evasión. Totalmente, o sea, Lo que por año se dijo, ¿te acordás? Sí. 2.000 millones eran, ¿te acordás? vaya, Que pero decían. siempre que se dijo, ¿verdad? pero no dato- se hacía nada. Ujú. Ajá. Y entonces, a ver, los ingresos a través de los impuestos han crecido. Han crecido. Todos los años crecen. Incluso hay en ocasiones han habido metas de aumentos de 500 millones o hasta más. Y los economistas, algunos dudan que se logre y se han alcanzado y hasta se han superado las metas. O sea, el problema no está en los ingresos. El problema es que igual como has estado aumentando los ingresos, seguir gastando eso que aumentaste y más. Estamos hablando de un tema que siempre, o sea, siempre me lo tienen que explicar, ¿verdad? No se lo tienen que explicar bien, porque tal vez habría que nos caiga el 20, Rafael Lemus, nuestro invitado economista, sobre el Fondo de Ahorro de Pensiones. El efecto más preocupante es la reducción del valor real de los ahorros de nosotros los cotizantes. Eso es como lo que más nos afecta. El hecho de que hayan una deuda de 11,000 millones o más, no sé, del gobierno para con el fondo de ahorro de pensiones. Es que se disminuye nuestra capacidad de ahorro para nuestras pensiones. Yo creo que no, el tema es un tanto diferente, Tony. Invertir en deuda es lo normal, o en bonos, acciones, lo que sea, es como la naturaleza del fondo de ahorro privado, que eso es el fondo de pensiones, el nuevo, ¿verdad? Ajá. Que administran las AFP. O sea, parte de la administración es recaudar, pagar pensiones e invertir el dinero que tienen. Entonces, en esa inversión, la gestión que ellos tienen que hacer es buscar las opciones alternativas de rentabilidad y menor riesgo. Y en esa mezcla, pues caen los títulos de deuda de gobiernos. Pero nosotros, hay como cerca del 80% que está en deuda del gobierno de El Salvador. Entre estos títulos canjeados de CFT, los nuevos COP, COP y eurobonos, LETES, CETES, si uno suma todo eso, es cerca del 80% de todo el ahorro de los trabajadores en ese fondo que está colocado en deuda del gobierno. Entonces, eso le da una característica al sistema, y es que de esa forma, prácticamente, desde un punto de vista financiero, hemos regresado a un financiamiento sobre la marcha. Tal vez no se logra entender la idea, pero sí, volvemos a que siempre necesitamos deuda para financiar digamos ese que, fondo de pensiones. Es que digamos que en el pasado, cuando no existían AFP y solo había IS e INPEP, todo el dinero se iba a un fondo común, que no era de nadie, era un fondo. Era un fondo general. Que se llamaban reservas. Y de ahí se pagaban las pensiones y las cotizaciones entraban ahí. Pues hoy si tú quitas eso y el nuevo esquema que es, cotizaciones entran donde al final están entrando a un fondo de deuda y de ahí se están pagando las pensiones. Entonces estás terminando en lo que querías evitar, que era, bueno, lo ideal es que todo el ahorro de los trabajadores se invierta, por ejemplo, incluso en acciones del mundo. Sí, o sea,
bonos en activos, o sea, en que den rendimiento. Pues. Sí, pero aquí se ha estado como estrangulando al Fondo de Ahorro de los Trabajadores por distintos lados. Uno, el gobierno. Y dos, han dicho no, que no inviertan afuera, mejor que inviertan aquí. Pero aquí, ¿a quién? Si nadie pone acciones de las empresas en la bolsa. ¿Y qué títulos hay? Los mismos títulos del gobierno. Entonces, esa no es opción. Sí, no es opción para tener un buen rendimiento. Hay una nota del diario de hoy que dice que de cada $100 del fondo de pensiones, 65 ya están comprometidos con deuda estatal. Tú dices que no es 65, que es 80. Que ese 65 probablemente es cierto, pero solo de la deuda obligatoria. O sea, CFT más COP. Pero le hace falta sumarle eurobonos, letes, CETES, que tienen, que también es deuda del gobierno. O incluso deuda de otras empresas públicas. CEL, hay títulos de Fovial, etc. ¿Cuáles podrían ser las opciones? Va de solución. Aquí viene como la parte especulativa, ¿va? Porque no sabemos la receta que va a establecer el gobierno con el fondo. Pero básicamente las opciones son bien limitadas. Una es aumentar cotizaciones, pero ojo, yo insistiría en un tema. Eso está bastante limitado. ¿Por qué? Porque era 13, se ha subido 16. La cuenta de ahorro de los trabajadores antes era 10, hoy es 9. O sea, cotizás más y ahorrás menos. Una locura. Y lo otro es, esa es una vía de solución, seguir apretando tuercas ahí, que ojo, eso al final es impuesto. O sea, es impuesto al trabajo. La cotización de seguridad social es impuesto al trabajo. ¿Por qué? Porque mirarlo así, hay algunas instituciones y empresas de servicio que tienen personas atendiendo en la caja o tomando la orden de pedido, o tienen una máquina, ¿verdad? De esas máquinas que tú llegas a presionar las opciones. Esas máquinas no pagan impuestos y te ahorras incapacidades, seguridad social, impuestos, etc. Y la otra es que mantengas la persona y pagas todas las cotizaciones. Te sale más caro. Entonces, eso es impuesto al trabajo al final. Y no puedes liberar a las AFPs para que en lugar de reducir la dependencia del financiamiento bancario de los fondos de pensiones para cubrir gasto estatal. Es que eso, o sea, que lo inviertan ahora sí, no sé, en ahora, otros mercados. Esa es parte de la solución. Pero un gobierno que no tiene dinero le está diciendo te voy a quitar la fuente de financiamiento. Entonces yo no sé si... Yo sé que eso es razonable y eso es lo que conviene hacer. Pero no sé si a un gobierno que no tiene financiamiento le estás quitando el chorro, que ahorita lo tiene conectado directo. Le estás quitando la fuente de financiamiento. Entonces, aparte que también el gobierno se escuda en que garantiza el buen uso de los fondos de los trabajadores, porque las AFPs los podrían invertir en cualquier mercado. Así es, y debería permitirse. Y de cualquier riesgo. Debería permitirse como parte de una reforma que busca ayudarle a la gente. Porque tú lo que tenés que cuidar es que el fondo siga creciendo y se vuelva rentable. Vaya, solo este año estaba viendo indicadores de que si vos invertís no en una acción, sino digamos en índice, que es un conjunto, Standard & Poor's, te pudiste haber ganado 20-25% en lo que va estos meses. O perdido. Pero digamos que le ha ido bien. Sí, ahorita, porque los mercados son especulativos. Sí, pero digamos que tú al final estás invirtiendo en un índice que ahí hay 200 empresas. Sí, en donde vea que la cosa va a ir bien. Y que está bien diversificado porque son las empresas líderes del mundo. Son el Standard Poor's 500, son 500 empresas. Sí. Entonces, las mejores del mundo. Versus que ponerlo todo en un gobierno, que además todos sabemos que tiene déficit. Y que además no te ha pagado, porque he dicho que 4 años no te va a pagar. ¿Y ya van cuántos? ¿2? Este es 3. 3, ya va a ser el tercer año, ¿verdad? Sí. Muy bien. Se habla de incrementar la edad de jubilación también. Vale, entonces estábamos hablando que una fuente es los ingresos, la otra son los gastos. Y ahí los gastos, ¿cuál es la idea? Diferir el gasto. Entonces, por ejemplo, alguien que va a causar pensión dentro de 3 años, le voy a poner más años, ya sea de cotización o de edad. ¿Para qué? Para diferirle el gasto. Entonces estás como tratando de aplanar los próximos aumentos de gasto. La otra es, además, eso es como recortar beneficios, ¿verdad?
La otra es tirar la pelota para adelante. Para más adelante. Sí, y hacerte trabajar más tiempo. Pero ingresas más dinero, ¿verdad? Porque cotiza más tiempo y no hay gasto los próximos 3, 4, 5 años, dependiendo con qué tanto movas, ¿verdad? Los criterios. En otros países lo que se ha hecho eso es para no sentir tanto el ácido. Por ejemplo, la reforma se hace a partir del año 26. Entonces voy a ir aumentando 3 años. Pero los que tienen, en un año van a causar pensión, pues los dejo ese año, ¿verdad? Los que causan pensión dentro de 2, lo dejo dentro de 3. Y así los voy moviendo, para que no se sienta los próximos, pues a causar beneficios. No le pegaba un batazo de deferirlo 3 años a todo ese grupo, sino que ya solo paulatinamente. 1 o 2 vas como con grada escalonada, para suavizar, pues también que esto tiene un costo político, ¿verdad? Y es como... En el fondo, ¿qué es? Todas las malas decisiones del pasado, aquí las querés corregir, ¿verdad? Eso es en el fondo, y es que... Y que han sido varios gobiernos, no solo... Sí. ¿no? O sea, son... Sí, es que mira, yo te voy a decir una cosa. La gente criticó la reforma de pensiones del 98, que era privatizado, que no sé qué, pero en parte es desconocimiento. ¿Por qué? El problema es el siguiente. Vaya, el ISSSTE y el INPEP, ¿qué hubiese pasado si tú no haces nada? No, hombre, tuviéramos una deuda mucho mayor, sin dinero, y las cotizaciones ya hubieran subido más, y con otra deuda. O sea, estaríamos un poquito menos de la situación de España en pensiones. España dedica un poquito más de 10 puntos a cubrir pensiones del PIB. Gasto. ¿Por qué? Porque dejó correr el sistema de reparto. Lo alargó mucho tiempo, no tomó decisiones no han antes. tomado, y todavía están discutiendo si hacen o no hacen reforma. Ok. Entonces, en esta semana o en la próxima vamos a conocer el estudio actuarial. Sí, el estudio actuarial nada más te va a decir el hoyo, el tamaño del hoyo. Vaya, por decirte algo, antes de que este gobierno hiciera la reforma, o sea, ya por el año 22, diciembre, se hablaba que estaba por más o menos el déficit, cerca de 22,000 millones de dólares, el déficit. Hoy habrá subido, yo creo que está arriba de los 27,000. ¿Y la otra fecha clave cuál sería? Febrero del próximo año, que es cuando se va a presentar la reforma. Claro, el gobierno lo puede hacer antes, o sea, puede presentar el estudio hoy a finales de septiembre y la reforma hacerla en Navidad, para que vayan a quemar los cohetes bien contentos. Sí, porque sí. El FMI le ha dado hasta febrero. Hasta febrero. Puede ser antes. Pero puede ser antes. El tiempo se nos ha terminado. 9 de la mañana en punto. ¿Qué le podrías decir como mensaje final a la audiencia sobre que tiene esperanzas de jubilarse? Ya están algunos cerquita y esperar recibir una pensión. Yo creo que aquí el mensaje es que ojalá que esta reforma sí sea una reforma de pensiones para cuidar el ahorro de la gente. Porque en el camino se ha descuidado esa tutela del ahorro de la gente. No se ha respetado ese principio de propiedad. En la medida que yo invierto por ley en deuda de un emisor que no paga, ¿qué más puedo esperar? O que le paga poquito interés. O poquito interés, y peor si no te paga. Okay. Bueno, gracias Rafael Lemus. Estaremos pendientes de lo que pase de este estudio actuarial para ver, porque de que hay hoyo, hay hoyo. Lo que no sabemos es el tamaño del hoyo, como dicen. O cómo resolverlo. O cómo resolverlo. Porque el punto es que siempre va a haber hoyo, pero hay que irlo resolviendo, compañero. Pues sí. Y la otra es que si la reforma del 22 fue de tirar dulces, de aumento de pensión, esta va a ser de tirar palos. Es que mira, el 30% fue la noticia positiva, pero sí, detrás del 30% está todo lo que tú has explicado, que cotizas el 16, pero a tu fondo individual solo va el 9, y antes iba el 10, pero como son cosas que uno no las entiende, no las visualiza. Y por eso invitamos a gente como tú. Exacto. Muchas gracias. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta,
compártela con tus amigos y activa las notificaciones.